Gabriel García Márquez es uno de los escritores latinoamericanos más importantes en la historia de la literatura. Aquel del realismo mágico, de las mariposas amarillas, de Macondo. Y hoy estaremos realizando un viaje a su pasado, a sus primeros años de vida. Acompáñanos. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Un 6 de marzo de 1927, en el municipio de Aracataca, Magdalena, nació Gabriel García Márquez. Creció como niño único entre sus abuelos maternos, pues sus padres se fueron a vivir a Sucre cuando tenía tan solo 5 años. Vivió en una casa muy humilde junto a su familia, pero después esto le serviría de una gran inspiración para sus obras literarias en un futuro, basándose en todas esas experiencias vividas en aquel lugar, Aracataca. No recuerdo esa época, ni como la de un niño feliz, ni la de un niño infeliz, sino como alguien que tenía una vida propia, un mundo propio dentro del cual vivía y que es el que ha alimentado todo el resto de mi obra. ¿Qué significó realmente para Gabriel García Márquez vivir con sus abuelos en esa primera etapa de su vida? Bueno, realmente para Gabo vivir con sus abuelos fue una gran influencia por parte de los dos, ya que ellos eran los que se dedicaban a contarle historias, las mismas que Gabo después plasmaría en sus libros. La verdad es que ellos fueron su fuente de inspiración. Por un lado, su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, era un veterano de la Guerra de los Mil Días y le contaba a Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XXI. El abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Por otro lado, doña Tranquilina Iguarán, que era su cegatona abuela, pasaba los días contándoles fábulas y leyendas familiares. Ella realmente fue la fuente de la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad de Gabo. Porque las mujeres presididas por mi abuela vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas, y yo me acostumbré a pensar así. Ellos dos marcaron esa vida de escritor de Gabriel, y bueno, esos años que él vivió con ellos fueron esa piedrita que faltaba para él comenzar a escribir. Gabriel García Márquez aprendió a escribir a los 5 años en el Colegio Montessori de Aracataca, con la joven y bella profesora Rosalena Ferguson, de quien se enamoró. Fue la primera mujer que lo perturbó. Cada vez que se le acercaba le daban ganas de besarla, y solo por el hecho de verla iba con gusto a la escuela. Rosalena le inculcó la puntualidad y el hábito de escribir directamente las cuartillas, sin borrador. En ese colegio permaneció hasta el año 1936, ya que su abuelo falleció y le tocó irse a vivir con sus padres en el sanero y fluvial puerto de Sucre. Se fue al Colegio San José en Barranquilla, donde a la edad de los 10 años ya escribía versos humorísticos. En 1940 se ganó una beca y gracias a ella tuvo la oportunidad de irse a estudiar al Liceo Nacional de Zipaquirá, donde vivió experiencias muy traumáticas, ya que el frío le hacía sentir tristeza y melancolía. Le tenía pánico al frío. Por eso, durante los 6 cursos que pasó Gabo en el Liceo de Zipaquirá, al momento de poder regresar al Caribe, siempre era una gran alegría para él. Al menos tuvo que recorrer un barco a vapor en el río Magdalena durante 2 veces al año, siendo de una gran inspiración para él. Ni mi madre ni yo, por supuesto, hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo iba a ser tan determinante para mí que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para acabar de contar. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola. La asombrada primera infancia de Gabo en el Caribe, junto al incontenible aluvión de historias y leyendas oídas de sus abuelos y sus tías, configurarían el sustrato mítico del que García Márquez partiría para la composición de 100 años de soledad. Estos primeros años de García Márquez en el Caribe lo inspiraron para crear sus historias. El mejor ejemplo de esto, Macondo, el pueblo de muchas de sus obras. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y
los años de Gabriel Trompeta, Trompeta lo anuncia. Encadenado Macondo sueña a un José Arcadio. Macondo está inspirado en Aracataca. Fue allí donde alimentó su mente infantil con la magia que rondaba su cabeza y que fueron el génesis de muchas de las vivencias de la familia Buendía en 100 años de soledad. Dicho lugar es sinónimo de Caribe, de mariposas amarillas y sobre todo de realismo mágico. Una línea en alguno de mis libros que no tenga su origen en la infancia. En realidad yo podría decir que toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. Sin duda alguna, la niñez de Gabo fue una pieza muy importante para sus obras literarias. Fue inspirado por su abuelo, el coronel que Gabo describía como su cordón umbilical entre la historia y la realidad, y el que lo motivaba a consultar el diccionario frecuentemente. Pero no solo él, la gente del Caribe y todas las experiencias que vivió allí también fueron fundamentales. Y a pesar que ya no vive allí en sus últimos años, nunca dejó de escribir sobre ello. Cualquiera que haya leído cualquiera de mis libros se da cuenta que yo no me he ido. O si me he ido, no he logrado cortarme el cordón umbilical. No he podido desarraigarme del Caribe. En cualquier lugar del mundo en que esté, yo estoy escribiendo una novela colombiana. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado.